mundo. Vamos a hablar en esta ocasión sobre un acontecimiento que está llamando mucha la atención, la Copa del Mundo. La rivalidad versus cooperación. Es frecuente y es natural que a todos nos guste la competencia. Y usted ve cuando juegan, ya sea fútbol, cualquier otro deporte, siempre hay ese deseo, esa tendencia a ser ganador. Y el apóstol Pablo pues se toma de eso, ¿ya? Él habla de los juegos que había en Atenas. Vamos a leer acá en 1 Corintios el capítulo 9. 1 Corintios el capítulo 9, hablando de las competencias que habían en Atenas. De allí surgieron los Juegos Olímpicos. Dice, versículo 24 de 1 Corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Ahora, él usa eso como competición. Ahora, por ejemplo, en la Copa del Mundo, uno va a ser el ganador. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Recuerde que hay 3 libros de texto en la vida. Uno, la revelación. Otro, la naturaleza. Y el tercero, la experiencia, la vida humana. Y acá está tomando Pablo el ejemplo de la vida. Usted sabe que la Copa del Mundo surgió en 1930. Julien Rimet, un francés que era el presidente, que estuvo más de 30 años como presidente, fue el que tuvo el mayor tiempo, digamos. Entonces, él organizó la primera competencia. Para que usted sepa, el fútbol surgió en Inglaterra. Y eran los días festivos, fines de semana, los sábados principalmente, donde no tenían nada que hacer, porque los ingleses ellos descansaban el domingo. Y el sábado en la tarde tenían libre, entonces comenzaron a practicar el fútbol. El fútbol ahora es muy popular. En la Copa de hace años habían más de 1.100 millones y en esta pues muchos millones viéndola. Ahora, ¿qué es lo que indica esto? ¿Ya? La vida humana, nosotros tenemos la infancia y la adultez. En la infancia a ti te gusta el juego, ¿verdad que sí? A todo, yo me acuerdo que me gustaba jugar con carritos, con pistola, en fin, cualquier otro que no es la realidad. Pablo, vea lo que dice en 1 Corintios 13:11, hablando sobre la infancia. 1 Corintios 13, el versículo 11. Dice el Señor, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. 3 cosas dice que él hacía como niño. Pensaba, juzgaba y hablaba. Mas cuando yo ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Qué interesante es que tenemos que aprender a crecer. ¿Ya? No estoy en contra de que le guste el fútbol, está en su comienzo de su experiencia, pero tenemos que crecer. Tenemos que crecer. ¿Ya? Dice, y acá en mismo el 14:20, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 14, dice, hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, maduros en el modo de pensar. Entonces, la niñez espiritual, tú traes mucho, a él le gusta la moda, le gusta quizá la fiesta, en tantas cosas que son de niño, ¿ya? Pero nosotros tenemos que aprender a crecer, tenemos que aprender a madurar. Hay 2 principios que están envueltos. Uno es la rivalidad, otro es la cooperación. ¿Cuál cree usted que sea mejor? La rivalidad está basado en la lucha por la supremacía. Dice,
Proverbios 24, 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Aunque sea en juego, uno es el enemigo y el otro es el oponente. Entonces, hay gozo, el que va a ganar, y el que va a perder se va a poner triste. Entonces el Señor no está de acuerdo con eso. Ahora quiero que escuche lo que dice Elena White sobre el boxeo y el fútbol. El fútbol y el boxeo se han transformado en escuelas de brutalidad. Esto lo escribió en Hogar Cristiano 454. Bien, pero regresando a lo que decíamos de los niños, tú tienes que crecer. Y acá está lo que va a pasar si tú o yo nos quedamos como niños. Hebreos 5:13. Usted sabe, entre Adán y Eva, ¿quién era más niño? ¿Quién tenía más disposición a caer en la tentación? Eva. Eva no tenía tanta experiencia, como por eso que el ángel le dijo, Dios le explicó, le dijo, ve, no te separes de Adán. Pero ella se separó. Y ya usted sabe las consecuencias. Ahora, escuchemos lo que dice acá Pablo en Hebreos 5. Dice, vamos a leer el versículo 12, porque todos debiendo ser ya maestros, está hablando de que es alumno y no quiere ser maestro. Después de tanto tiempo tiene necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Usted ve que el niño todavía no tiene dentadura, entonces tiene que depender de la leche, pero ya después salen los dientes, alimento sólido. Dice, acá está usando una comparación. El alimento, todo aquel, versículo 13 de Hebreos 5, todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Dios dice que el que es inexperto, vive como niño, es inexperto. Ahora, ¿qué le va a pasar? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, tenemos que aprender a discernir. ¿Usted se acuerda de la experiencia cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto? Moisés había subido a recibir los mandamientos, 40 días. Y el pueblo se cansó casi 6 semanas y le dicen a Moisés, ve Moisés, ya Moisés no va a regresar. No, un Dios, dice. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo Aarón, perdón? Aarón dijo, traigan todas las joyas y hizo un becerro. Y comenzaron a adorar. Pero vea lo que dice Pablo, 1 Corintios 10, 17. Es una figura de lo que el diablo quiere hacer en este tiempo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 7. Dice, hablando de la idolatría, ni seáis idólatras, dice. En este tiempo el ídolo es el deporte para muchos. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ahí estaban jugando, estaban niños espirituales y usted sabe las consecuencias fueron, pero hubo una tribu que se mantuvo firme, que fue la tribu de Leví, y no quisieron participar y el Señor le dio el sacerdocio. Bien, entonces tenemos que aprender a luchar de manera legítima. Ya, acá está lo que dice Pablo, 2 Corintios 10:4. Está hablando a los fieles. 2 Corintios 10:4 de su experiencia. Dice, 2 Timoteo 4:7, donde Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él se está poniendo como ejemplo de su experiencia. Y vamos a leer acá, termino con esto, 2 Timoteo 2:4. 2 Timoteo 2:4, donde habla sobre lo que tú y yo tenemos que hacer en este tiempo. Ninguno que milita, dice. Milita es que está hablando de nuestra guerra es contra el pecado. Dice, ninguno que se enrede en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo
lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Que el Señor entonces nos ayude a ser verdaderos luchadores. Hay que crecer. Hay que crecer. Nuestra lucha es contra el pecado, contra la ignorancia, contra la enfermedad. Que usted tenga un día en bendición, un día en sanidad, un día en santidad.